Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este lunes de inicio de primavera, pseudo primavera. Yo creo que si no fuera por esta reunión del Papa con Fidel Castro, todavía hay mucha gente que ya lo daba por fallecido, ¿no? No, de verdad, ¿hace cuánto que no se veía una imagen y toda la teoría de que en realidad ya había fallecido? Había como una sospecha. Había como una sospecha, sí, de que... ¿Verdad? De que no. De que ya no de que estaba. ya no estaba bueno, más. Pues está y está igual que siempre, ¿no? Se le veía igualito. Bien, señoras y señores, el tema de hoy. Ustedes saben que en los últimos 15 días hubo 3 fugas, intentos de fuga, porque después son capturados, pero logran salir de la institución. Me refiero a privados de libertad al tiempo que son atendidos en un hospital público, en una institución de salud. Ocurrió en el Clínicas, ocurrió en Paysandú y ahora en el Hospital Español. Estos 15 días, porque si miramos para atrás y hacemos archivo, bueno, evidentemente hay muchos más casos y de hecho mucho más notorios también, como fue el caso del Maciel, no hace tanto. Y la palabra que siempre está en boga cuando tenemos este conflicto de privados de libertad versus atención, derechos humanos, derechos de los demás también, ¿verdad? Y es la palabra protocolo, que sí hay, que sí no hay, la hemos escuchado hasta el hartazgo con las cuestiones del CEPRIL y bueno, también hoy en esta área está puesto siempre en discusión si existe un protocolo, si es eficiente y qué pasa con el ser humano, porque al fin y al cabo hasta ahora, siempre que nos traen o nos hacen el relato de primera mano del episodio, lo que hay atrás es un error humano. Falta de personal, exceso de confianza, distracción. Lo cierto es que esta seguidilla llama la atención, al punto que el propio senador Javier García va a convocar al Parlamento al ministro Bonomi y al ministro Basso. Entre tanto, nosotros hoy vemos cómo nos podemos acercar un poco más a este tema. Director, vamos con el tape de presentación. En la mañana de este viernes, sobre las 10:30, un recluso era atendido en la emergencia del Hospital Español y logró quitarle el arma de reglamento a uno de los policías que lo custodiaba e intentó escapar. El recluso disparó el revólver, pero la bala no salió porque el arma estaba trancada. Finalmente, fue reducido por 4 policías que custodiaban el lugar. Desde el Sindicato de Funcionarios del Hospital Español dijeron a Telemundo que los protocolos de seguridad para estas situaciones no se cumplieron. El protocolo no se cumple porque el señor privado de libertad permanecía en el hospital porque el tomógrafo del Hospital Español no funcionaba hasta la hora 14. Tenía una tomografía indicada que no se la hacían porque no estaba funcionando el tomógrafo. Los episodios ocurridos en las últimas semanas en el Hospital Español, el Hospital de Clínicas, el Hospital Pasteur y el Hospital Escuela del Litoral en Paysandú, donde reclusos y detenidos atacaron a sus custodios y tomaron de rehén a personal de la salud e incluso a acompañantes de otros pacientes cuando son llevados a atender, provoca preocupación en autoridades de la salud, los trabajadores y el Parlamento. Da la impresión que están regalados. Porque si se da este tipo de circunstancias, 3 episodios en una semana, y tenemos una consecuencia grave, hay que tomar medidas urgentes, ya. Por eso nosotros vamos a convocar, yo voy a pedir la convocatoria en la Comisión de Seguridad del Senado, del Ministerio del Interior y de las autoridades de ACE, porque acá hay que prevenir. Los trabajadores de la salud también han advertido sobre esta situación e hicieron sus planteos para que se adopten medidas. Si bien hay un avance cuando el presupuesto está planteando una consideración de recurso hacia un hospital penitenciario, hay que tratar de hacerlo en el menor tiempo posible porque se necesitan respuestas de seguridad para el trabajador, no solamente el trabajador de la salud, para el trabajador del Ministerio del Interior y también para poder brindar lo que es la atención en salud a ese paciente que también lo merece. No descartamos de que un paciente privado de libertad no merezca tener la atención como cualquier otro paciente, pero necesitamos tener otro tipo de seguridad.
como además lo hemos estado analizando en programas anteriores, la creación del hospital penitenciario, que a priori podría parecer que soluciona el tema, tampoco va a ser tan así, porque dependerá primero de las especialidades que puedan cubrirse en ese hospital y porque además siempre va a haber especialidades y especificidades que requieran de otros centros, porque solo exista el equipamiento en otro hospital o lo que fuera. O sea, no todo se va a poder atender en el hospital penitenciario. Por lo tanto, vamos a seguir teniendo una asistencia en la que te vas a poder cruzar con un privado de libertad, con sus custodias y demás en el hospital donde vos te atendés. Por lo tanto, realmente hacer el hincapié en que no vuelvan a ocurrir episodios que pongan en riesgo a todo el mundo en el hospital es importante. Reforzar la custodia, no sé cuáles serán los pasos, eso hay técnicos que lo establecen. El tema es ahondar en el por qué, aun cuando se supone que hay protocolos, siguen dándose estos episodios y sobre todo con tanta proximidad en estos últimos tiempos, ¿no? La agresión al elenco sanitario, digamos, no es de ahora. De hecho, ahí tengo unas gráficas aquí en mi poder que me acercó uno de los invitados. Me gustaría ir a nuestros invitados de hoy. Por un lado, el señor Luis Pacheco, médico intensivista, integrante de la Comisión Multiinstitucional para la Seguridad del Personal de Asistencia Extrahospitalario. Y César Pillotano, Sindicato de Funcionarios del Hospital Español, que ya lo veíamos en tape. Justamente, el doctor Pacheco me acerca estas gráficas. Fíjense ustedes, esto es información de este año, ¿no? Y acá no estamos hablando de privados de libertad, no necesariamente. Estos son estudios que muestran cómo son agredidos el personal sanitario. Esta es una gráfica que dice, bueno, mayormente las mujeres que los hombres, cosa que refleja la realidad que atraviesa todos los hechos. Después, el tipo de agresión, mayormente, obviamente, son amenazas, pero también, miren qué importante, el porcentaje de agresiones físicas, ¿no? Bueno, insultos es toda esta zona enorme de aquí. Otro dato importante es el lugar de las agresiones, porque imaginen que el cuerpo de funcionarios médicos y no médicos necesariamente no solo atienden en un hospital, también es a domicilios, en emergencias, es en distintos lugares. Sin embargo, en un 72% es en el sanatorio o el hospital, donde están realmente en su propio hábitat y terreno, donde reciben las mayores agresiones. Es brutal, ¿no? Y luego hay, bueno, por especialidades, y pediatría aparece aquí como... Llama mucho la atención que sea pediatría una de las áreas donde son más agredidos los médicos y los funcionarios. Aunque más no sea como... ahí donde tal vez, si uno piensa que es el adulto que lleva al niño, bueno, ahí se explica, ¿no? Así como hoy en día es el adulto que pega cachetadas a las directoras en las escuelas, está todo muy, muy loco. Vamos a darle la bienvenida, entonces, como decían nuestros invitados. Y sí, vamos a repasar el hecho concreto en el hospital, cómo fue el hecho, porque incluso se habló de un arma que se gatilló y que por suerte no salió ningún disparo. ¿Cómo fue el hecho en sí mismo? El incidente comienza a las 7:30 de la mañana en un procedimiento habitual, que es el traslado a la puerta de urgencia de un detenido para hacer reconocimiento médico. Eso es un derecho constitucional, va a ser reconocimiento médico para... ¿Qué quiere decir reconocimiento médico? El detenido, por orden del juez, va a constatar lesiones y puede acreditar alguna lesión provocada en el incidente o por parte de los señores policías, ¿verdad?, cuando lo atrapan. Este individuo estaba detenido por violencia doméstica, por lo tanto los señores médicos constatan un golpe y acreditan que tiene que hacerse una tomografía computada. Bien. El tomógrafo del Hospital Español no estaba funcionando y empezaba a funcionar a las 14 horas por falta de técnicos. Por lo tanto, siendo las 10:30 de la mañana, el señor permanecía detenido en el Hospital Español. En ese momento... Pero a ver, vamos por par. ¿Quién toma esa decisión? Si se sabe que van a pasar tantas horas antes de que efectivamente el privado, el procesado con prisión sería... Era un detenido, no era procesado. No estaba procesado. Era un detenido. Eso implica la complejidad de lo que tenemos que hablar hoy, porque tenemos dos clases de individuos privados de libertad que se atienden en los hospitales o en una mutualista o en un seguro de salud, que es el detenido privado de libertad ya pasado por el proceso judicial y aquel detenido que es atrapado en el momento
que va a la comisaría, pero de la comisaría el juez deriva a constatación médica. El primero entonces no sería un detenido, sería un procesado directamente. Sería un procesado, exacto. Tenés entonces el procesado con prisión. Exacto. Y tenés el detenido que todavía no se resuelve si se procesa o no, pero en definitiva está en ese momento siendo privado de libertad hasta tanto, bueno, el juez no dé orden si se inicia o no el proceso. Bien, pero ¿requiere es el mismo protocolo para uno y otro? El tema es que en una organización tan grande como ACE, que tiene más de 22.000 trabajadores, no hay protocolos. Hay pedacitos de cosas según gravedad de incidentes. El único protocolo que había, y era para los privados de libertad, se refería al Hospital Maciel, donde hace muchos años murió un enfermero defendiendo a una señora doctora por un intento de fuga. Eso era lo único que estaba vigente y escrito. Ante un nuevo incidente gravísimo hace pocos días, se actualiza ese protocolo. Iba a decir, porque el otro día nos leyeron un protocolo, o sea que, hay un protocolo. Pero por un hospital, no en lo general. No en lo general porque haces lo mismo en Artigas que en el Hospital Español. Pero era un comunicado dentro del propio ministerio donde se establece justamente... Claro, no era de ACE. Lo que quieras, pero a ver, desde el momento en que el protocolo tendría que estar, ni que hablar, que hecho entre todos, ¿no? Y que no sea, bueno, un protocolo que sea solo para que después llegan los policías, pero el funcionario en el hospital no está enterado, no lo respeta, no lo cumple o pone los peros. Estamos de acuerdo. Pero hay ciertas medidas básicas de seguridad que sí estaban, que son universalmente entendidas, ¿o no? No. Y estamos hablando de una empresa ACE totalmente ineficaz como empresa, incoherente en su funcionamiento, donde no se comparte el conocimiento adquirido en un centro con el otro. Y a esto me refiero a los protocolos. Hasta que no pasa un incidente, no se revisa. En este momento tenemos una propuesta y un compromiso asumido por ACE, pero asumido por ACE para el Hospital Español. Nosotros lo que planteamos como trabajadores es que se asuma para la atención sanitaria a nivel de toda ACE, República Oriental del Uruguay. Por ejemplo, un privado de libertad va a venir esposado y con grilletes. Sí. Un individuo detenido y en reconocimiento médico va a venir con esposas. Pero la permanencia de los dos efectivos policiales en todo momento, uno con visualización directa del individuo, no está en todos lados aprobado. Nosotros ahora incorporamos que eso esté aprobado. Al mismo tiempo, dentro de la privacidad usuario médico, el médico puede decir que quiere que se lo desespose. Nosotros decimos, perfecto, que se le saquen las esposas, pero que siempre permanezca con un miembro superior o inferior esposado a un lugar que no permita que el individuo pueda hacer ejercicio de la fuerza. Eso que nos estamos planteando, que es tan lógico para todos nosotros, ahora nosotros tenemos una propuesta que está aceptada por ACE, pero que en un contexto de una empresa tan grande, sanitaria, no está aprobada para todo el Uruguay. Y quizás mañana ustedes tengan un incidente en Florida y estén hablando de lo mismo. Vamos a ver qué pasó con el de Paysandú, director. Cuando pueda ponerme en línea telefónica con el centro de Paysandú, le agradezco. Pero volvamos al incidente concreto en el hospital. Era un caso de un detenido. No ya alguien procesado, que hasta se puede y que debería venir acompañado con un prontuario para evaluar la peligrosidad de este individuo. En este caso era un detenido. Bien, ¿cómo llega al hospital? Llega en un patrullero acompañado por 2 policías, sí, donde es valorado por el cuerpo médico. El cuerpo ¿Esposado? Esposado en ese momento. El cuerpo médico dictamina que tiene un golpe en la cabeza. Por ese golpe le solicita una tomografía. Cuando se enteran de que van a ser tantas las horas en que no se va a poder atender por falta de técnicos para el tomógrafo, ¿nadie resuelve entonces que vaya a la comisaría más cercana para hacer la espera y no en el hospital? Eso no está, y es lo que no está protocolizado, no está acordado y no está conveniado, y se aplican criterios personales de la persona que está actuando en ese momento. Nosotros lo que decimos es que hayan criterios únicos, porque no había tomógrafo en el Hospital Español, perdone, pero sí había tomógrafo funcionando en el Hospital Pereira Rosell, en el Hospital Maciel, en el Hospital Pasteur, en el Hospital Policial, en el Hospital Militar. ¿Qué reclamamos? No hay tomógrafo aquí. ¿Por qué no se traslada a otro lado? Se le hace el estudio, se valora por el médico, si está de alta va para la comisaría, si no está de alta sube a una habitación con medidas de seguridad. A ti te consta, porque sos funcionario del sindicato del propio Hospital Español,
¿Cuál es el relato del funcionario que tomó la decisión de que siga en el lugar el detenido? No es una decisión del funcionario. El funcionario lo que indica, que fue el médico tratante, fue se realice una tomografía. Es una decisión operativa del hospital que esperara hasta la hora 14 que el tomógrafo empezaba a funcionar. Perfecto, pero nadie en el interín tuvo la idea de decir, che, vamos a proponer que sea trasladado a otro lado o... No. A ver, bueno, pero eso tampoco requiere un protocolo. O sea, la idea la podemos tener todos, ¿o no? El tema que cuando hay una responsabilidad de cuando llega un usuario, ya sea privado de libertad o no privado de libertad, en el traslado, y si le pasa algo del traslado, ¿quién se hace responsable? Pero si estaba con la custodia. Bueno, pero ese es el dilema ético-moral que tenemos planteado y que tiene muchas matices, ¿verdad? Porque si ese usuario, porque era privado de libertad pero es un usuario, se traslada a la comisaría y le pasaba a alguien algo, ¿quién iba a ser responsable? El médico que lo dejó trasladarse por unas horas. Entonces, ahí hay una falta de coordinación que nosotros entendemos que la tiene que definir ACE en cuanto resolver a el usuario lo antes posible, si no se tienen los elementos en ese momento, porque en el Hospital Español muchas veces no contamos con cirujano. Si este señor hubiera precisado un cirujano, capaz que no contábamos con el cirujano. Entonces, lo que pedimos es, si no tenés los medios, que se traslade, se resuelva en otro lado, venga, vea al médico lo que dictaminó el otro especialista y determine el alta o la continuidad de internado. Bien. En este relato, ¿a alguien se le ocurre algo? No, perdóname, lo que me vuelve a pasar lo mismo de la otra vez. Yo no sé de dónde saliste vos, pero todo lo que decís es absolutamente racional. O sea, te oigo, estoy tratando de ver dónde te puedo incomodar, no tengo manera. Todo lo que decís es lógico y lo más raro es que si tan lógico es, no entiendo cómo el sistema no lo ve. Porque el otro día que hablamos de este mismo asunto, nosotros en este mismo programa decíamos, y creo que más o menos había un cierto consenso, que hay una zona en donde no se sabe quién manda. Una zona en donde queda indefinida la toma de decisiones, que es lo que no puede pasar. Y lo que tú estás planteando, si yo no entiendo mal, es un cronograma de donde al final hay un responsable que toma las decisiones. Tú lo que querés es que sea, si entiendo bien, que sea ACE, que al final de la a Paulao Palotto. Tenemos la línea, tenemos la conversación en vivo, si me permiten, con la directora justamente interina del Hospital Departamental de Paysandú, la doctora Ángela Almeida. Ya retomamos aquí, ¿eh? Doctora, ¿me escucha bien? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Podría repasar para nosotros el incidente que ocurrió en su centro? Bueno, fue en realidad una persona privada de la libertad que estaba internada en el servicio de urología de este hospital, que estaba con custodia policial. ¿Un custodia o dos custodias? Con un custodio policial. Y que no podemos determinar todavía, digo, eso está en una investigación administrativa de parte del centro policial y del juez de turno, en qué condiciones pudo, digamos, librarse de la custodia y se escapó del hospital, digamos, por una ventana hacia el patio. ¿Amenazó a alguien en el camino? ¿Se hizo de algún arma? No. Se hizo del arma de la custodia policial. Y salió por el patio, de ahí a la calle, y se produjo un tiroteo con la policía que había sido informada del suceso en la calle, no dentro del hospital. ¿Pero en la calle, en la cuadra del hospital o más lejos? No, en la misma cuadra del hospital. ¿A usted qué reflexión le merece un episodio como este? Digo, como siempre esto genera en un centro donde estamos tratando realmente de brindar salud y seguridad a los usuarios y a los funcionarios, y crea una situación de caos y de inseguridad en la cual estuvimos participando después con reuniones con el gremio y con el jefe de la policía y con la directora del centro de rehabilitación de acá de Paysandú, para evaluar un poco la situación y ver qué podíamos hacer para que estos hechos no se reiteren. ¿Es un caso excepcional en su centro o ya ha ocurrido antes? Suele suceder que las personas privadas de libertad utilicen, digamos, algún artilugio para lograr la consulta y el traslado hacia el centro asistencial, y de ahí, de alguna manera, evitar, digamos, las medidas de seguridad y salir y escaparse. Nos ha pasado, sobre todo el servicio de urgencia,
pero habitualmente personas que salen corriendo, digamos, hacia la calle, pero nunca incidentes directamente con los funcionarios. Nunca que hayan lastimado o herido a un funcionario. No, hace muchos años hubo, sí, creo que era un médico, digamos, un estudiante que estaba cursando el internado, que fue amenazado con un bisturí, pero realmente hace muchos años y no pasó nada, él salió a la calle y se fue. Bien. ¿El hospital tiene un protocolo del hospital para la atención justamente de personas privadas de libertad? No, el protocolo, digamos, lo tiene la policía, no lo tenemos nosotros. Nosotros simplemente brindamos la asistencia de acuerdo al protocolo que presenta la policía, digo. Sí, pero bueno, puede ocurrir muchas veces que en realidad, sin que sea, por no conocer ese protocolo o lo que fuere, que el funcionario del centro hospitalario sea quien comete tal vez la imprudencia, ¿no? Claro, en realidad yo creo que si cada uno cumple con el rol que le corresponde, la imprudencia no debería existir. El personal del hospital, el funcionariado, tanto médico como no médico, tiene que cumplir su función sin, digamos, exigirle a la policía o al custodio en ese momento que, por ejemplo, que quite las medidas de seguridad. Es decir, eso no se trata de no hacer. ¿Es alto el número de población carcelaria que se atiende en el hospital? Es alto el número, sí, de la población, digamos, que viene sobre todo al servicio de urgencia. Al servicio de urgencia. Es poco el que ingresa directamente a la institución. Pero en Paysandú hay alguna otra institución donde efectivamente si se requiere, no sé, alguna especificidad, no sé, alguna cirugía o alguna intervención donde se requiera así internación y posoperatorio. Si requiere intervención, digo, internación en sí, el único, si la persona privada de la libertad es usuario de ACE, se hace en el hospital, y si es usuario de la mutualista, va a la mutualista. Bien, perfecto. Bien, doctora, muchas gracias por esta comunicación. Por favor, a las órdenes. A las órdenes. Acá o en Estambul, volvemos siempre al mismo punto, ¿no? Y es, bueno, el no cumplir a rajatabla con algo preestablecido. La doctora habló de un custodia. Se supone que, por lo pronto, dentro en la órbita del Ministerio del Interior se sabe que son 2 policías. Es que es lo mismo la misma conclusión a la que llegábamos el otro día. Los errores no provienen todos de un solo lugar, provienen de varios lugares. Así como hay error en el Ministerio del Interior en que vaya un solo custodia cuando se dice que tienen que haber 2, hubo error en el Hospital de Clínicas de parte de un funcionario el otro día, no sabemos bien qué pasó en el Hospital Español, o hay una zona gris donde no se sabe de quién es la responsabilidad de si la persona privada de libertad queda esperando la tomografía ahí o se traslada o no se traslada. O sea, lo que él decía, como vos coincido, lo entiendo perfecto y me parece que está clarísima la descripción de las zonas grises que hay, ¿no? O sea, porque errores humanos pueden haber siempre. Lo que pasa es que cuanto vos más haces, si vos te acercás muchísimo, lo más que puedas a eso que ya está preestablecido, los errores van a ser menores. También está lo imponderable, que es otro porcentaje al margen, los ¿no? Imponderables no los vas a evitar nunca. No, o sea, eso es algo que no lo vas a evitar en la vida, el imponderable. Pero dentro de todo lo demás, tenés que acercarte lo más que puedas a lo establecido. Y ya errores humanos de un ministerio, del ACE, del personal, tal vez involuntarios, o lo más probable es que sean involuntarios, o sea... Sí, ¿quién quiere hacer eso? ¿Quién quiere que pase eso? Y después esas otras zonas grises de indefinición, que me parece que son las que hoy son las más fáciles o las más que uno creería que son más sencillas de corregir. Que alguien establezca la responsabilidad de ese médico, si lo manda para la casa o lo deja ahí, y bueno, y a partir de ahí ya será el imponderable el error. Pero por lo menos cada médico actuará bajo determinado amparo. Bien, pero si me permiten acá sí, por lo menos plantear la duda. Entiendo el concepto del amparo, todos lo entendemos. Hoy está todo el mundo exigiendo protocolos porque si te pasás de la raya, terminas procesado, lo que quieran. Yo quiero volver al incidente del Español, porque en esas horas de espera no deja de llamarme la atención, de todas maneras, y lo someto al panel, que nadie
tome la rienda del asunto. Hacía un día se había fugado uno de un lado, hacía 3 días otro del otro. Y había en el Hospital Español un detenido con esposa esperando. ¿Entienden lo que voy? Sí. Al final es tanto lo que cada uno cuida su chacrita, que al final somos todos Poncios Pilato, ¿o no? Me gustaría volver al incidente para saber qué pasó exactamente. Voy a hacer un aporte. No había un detenido. En el mismo momento, dentro del Hospital Español y dentro de la emergencia, habían 2 detenidos, porque había un menor en infracción con la ley también detenido. En el mismo momento. Y habían 20 usuarios en la emergencia y 20 trabajadores, médicos y no médicos, en la emergencia. Entonces, la asistencia no se para, es continua. Claro. Esto podía haber sido mucho peor si este señor hubiera podido disparar teniendo, primero, el entorno de 40 personas circulando. Sí. Hubiera sido una tragedia. El otro privado de la libertad, en este caso un menor en infracción con la ley, que estaba en el mismo momento. Lo que usted reclama, que es la lógica, es algo que nace, no se usa, pero que no se está usando en la sociedad. Y le voy a decir un aspecto. La violencia es violencia en el Hospital Español como contra un enfermero. Nosotros desde el modesto sindicato del Hospital Español vemos azorado como vamos a un acto del PCNT y se habla de Venezuela y no se habló de la violencia ciudadana que le cuesta la vida a un almacenero. Entendemos que desde el sindicato del Hospital Español no vamos a resolver las situaciones de violencia, pero sí exigir a nuestro jefe inmediato, sea ACE, que tome medidas que baje la incidencia de la inseguridad. Por ejemplo, tenemos un baile que los sábados y los domingos nos traen 20, 15, 10 muchachotes o muchachotas con incidencia de alcohol, de drogas, que vienen a la emergencia, que vienen todos juntos. ¿Qué le reclamamos? Que se coordine, y si hay que hacer reconocimiento médico, porque nosotros respetamos los derechos humanos de todo el mundo, que se coordine y que no sean llevados todos a la misma vez. Porque cuando usted quiere ver, tiene un gran baile adentro de la emergencia del Hospital Español, con gente con droga, con alcohol. Nosotros como Hospital Español estamos en la cercanía del Centro Hospitalario Vilar de Bo y de un centro de reclusión de menores en infracción. Continuamente están siendo llevados, pero nadie pregunta, ¿ya tienen algún otro detenido? Así esperamos un poco. Claro que si es urgente nadie va a esperar nada y va a ser siempre lo mejor atendido posible. Estamos una vez más la lógica, no estamos esperando la lógica. Exacto, pero estamos hablando de la coordinación operativa que sí puede tomar ACE, que lo consideramos un organismo totalmente ineficaz, ineficiente y que posterior al incidente se presta a negociar con nosotros y a poner eso que usted dice en un papel, en un compromiso. Y está puesto, pero lo que nos indigna es, tuvo que pasar el incidente, por suerte el arma se atascó, perdón. Bueno, volvamos al incidente porque quiero llegar a cómo fue que se dio todo al final. En un momento, el detenido se saca a las esposas, Él, no sabemos cómo, Pero ¿que dónde compran las esposas? ¿En el sex shop compran las esposas? Bueno, es buena pregunta, porque eso nos trasciende a todos. Uno no se puede sacar las esposas fácilmente, pero se saca las esposas, le saca el arma al policía y le dispara. La bala no salió porque a mí lo que me explican, que no sé de armas, es que tenía doble seguro, por eso no salió la bala. En ese momento, que de casualidad había servicios 222 en el Hospital Español, de casualidad, el policía 222 se tira sobre el individuo y lo reduce porque no tuvo 2 chances de apretar el gatillo, tuvo solo uno. Paréntesis. Y menos mal que era solo un detenido, ¿no? Y no un procesado ya. Bueno, caramba, qué manera de jugártela. Pero puede ser peor, claro, eso no. Entonces hubo un policía que descomprimió, pero hubo un policía que corrió riesgo de vida. Claro. Pero al mismo tiempo, en paredes de la emergencia, que construcciones modernas como son Ahoya, eran paredes de yeso. Si hubiera habido un disparo... Atraviesa todo. Yo no sé nada de armas, pero lo que nosotros tememos es estar del otro lado de la pared y ser herido. ¿Y dónde estaba el otro policía? El otro policía, por falta de protocolos, permanecía en el patrullero. Porque nosotros estamos exigiendo en ese protocolo que haya una visualización directa del detenido por un policía, o sea, dentro del consultorio. Y otro policía que esté afuera, en el pasillo bien cercano, porque si hay un incidente, que lo pueda socorrer.
Pero Bien. no estaba en el pasillo, Estaba en el patrullero. Porque no está estipulado. Recién ahora logramos que se estipule, pero estamos precisando la firma del Ministerio del Interior para lograr redondear, porque hay muchos actores en esto. Está ACE, la dirección del hospital y el Ministerio del Interior. Yo decía lo de menos mal que era un detenido y no un ya procesado, porque cuando tú planteaste los dos casos a tener en cuenta, imagino que lo planteaste porque también eso requiere una valoración diferente a la hora del protocolo. Si es una persona que es detenida, que es primario, no sé qué, a que si te viene, no sé, el Rambo, ¿no? Por poner un ejemplo. Acá ves, un detenido resultó más violento tal vez que alguien que puede haber estado cumpliendo 10 años de pena, ¿no? Esas cosas que uno no puede prever. Lo que me parece que falló fue la coordinación, porque creo que hay un teléfono de ACE para cualquier usuario que llama y coordina. Me parece que acá antes de mandar a la persona para hacer una tomografía o lo que sea, llamo, tengo una persona así, ¿a dónde, a qué, a cuál de los hospitales de ACE lo llevo? Bueno, pero nadie tomó esa decisión en el hospital. Está bien, pero que lo hagan desde la comisaría. Tengo orden de juez. ¿No es tarea del policía eso, o sí? Y debería de ser de alguien. Alguien tiene que hacerse cargo. A eso voy. ¿Quién? Somos todos Poncio Pilato. ¿Quién? El problema pasa que lo que usted reclama no es tarea del policía. La tomografía la dictaminó un médico en su saber y entender. El problema es que no teniendo el elemento tomógrafo funcionando en el Hospital Español, tendría que haber sido ya de antemano expuesto que cuando hay un detenido hay que ser rápido, ejecutivo. ¿Sí? Se manda a otro hospital, se hace la tomografía, viene con la tomografía, se mira de alta o internado. Eso que es tan simple no se resuelve si no hay voluntad de las partes. La dirección del Hospital Español no podría haber tenido esa iniciativa. No quiero la presencia de este señor tantas horas acá, quieto. Sí, totalmente de acuerdo. Bien. Pero no sé si estaba al tanto o no estaba al tanto hasta después del incidente. Yo le quería hacer una acotación. Este señor Tupamaro que está detenido, ex Tupamaro, iba a ir en ese mismo momento trasladado al Hospital Español. Habían llevado, después que se produce el incidente, una guardia que era un ejército, vestidos a guerra, ¿verdad? Para custodiar a ese señor, que nosotros dijimos, le vamos a dar la atención que corresponda, con las garantías que corresponde, pero no era necesario el vestimiento a guerra, ni toda esa exacerbación de cuidados. Ahora, cuando viene un detenido, le voy a poner el ejemplo, me atrapan a mí, haciendo una rapiña. Ojo, perdón, capaz que todo eso lo pidió el propio Amodio, ¿no? Porque él también tiene la idea de que lo van a matar en cualquier momento. Desconozco. Sí. Si a mí me atrapan haciendo una rapiña y yo efectúo 5 tiros, soy un potencial homicida, a mí me llevan 2 policías a hacer el reconocimiento médico antes de terminar procesado, y en ese reconocimiento médico el policía no tiene claro que tienen que estar los 2 al mismo tiempo en superioridad numérica, porque eso no lo dice el sindicato. Pero a eso vamos a la lógica también, ¿no? Bueno, pero no podemos, lamentablemente por la falta de profesionalismo a veces en los procesos, lo que ayuda al estar escrito, porque como funcionarios de la salud a veces terminamos teniendo discusiones con personal policial exigiéndole que esté cerca, que no se descuide, que no juegue a la computadora, que le preste atención. Revés. Y acá también la autocrítica les planteo, ¿no? El funcionario médico que pide que se libere un poquito la medida de seguridad para poder trabajar más cómodamente con el paciente. Pasa que eso también también, y por no estar escrito a veces queda ese margen, porque nosotros ahora acabamos de acordar que el individuo permanezca siempre esposado, si el médico necesita examinarlo con las manos sueltas, un miembro a un lugar rígido. Bien. Para que no se pueda escapar. Eso que dijiste al pasar del policía que juega mientras está esperando, Sí. ¿Es verdad o sí? Es verdad en guardias de policías que están 12 y 18 horas y que yo lo entiendo como ser humano, pero que permanecen, hay que evaluar cuánto permanecen en la custodia de un detenido. Eso también fue tema de conversación en el programa pasado. Yo lo que digo es esto, que se dormían, tal vez, ¿no? Humanamente es entendible. Es re berreta lo que voy a plantear y pido disculpas, pero es de un nivel de berretada inconmensurable. Yo soy un gran televidente. O sea, si por algo me caracteriza es porque consumo miles de horas de televisión. Durante años vi Doctor House, toda la serie, toda. Tengo devoción por Doctor House, lamento. Todos estos casos que tú haces referencia, que además es un guión muy inteligente, etcétera, pero he visto decenas de casos de individuos de poca peligrosidad, baja peligrosidad o alta peligrosidad, donde el procedimiento de las esposas funcionaba con todos. Se ve que acá nadie ve televisión.
¿Me entendés? O sea, lo que quiero decir es que no estás planteando nada que sea demasiado original, lo cual es dramático. Que el Uruguay, ante lo obvio, esto es un vaso de agua, así, tengamos que, digo, se tenga que volcar 3, 4 veces. ¿Me explico lo que te quiero decir? Me impacta. Tu relato me impacta, vuelvo a repetir. Si me permiten ir al médico intensivista y a la experiencia, porque también he escuchado que se han fugado, lo dijeron en el otro programa, acá en esta boca mía, del CTI, privados de libertad, ¿no? ¿Se le escapó a alguno de ustedes alguna vez? Buenas tardes. Buenas tardes. Hay tanta cosa para decir que precisaríamos 20 horas. Quiero tratar de sintetizar, el tiempo es tirano. Primero que nada, Organización Mundial de Salud, OIT. Esto es un protocolo de Ginebra 2003. Y felicitar al programa porque una de las cosas que recomienda es esto mismo. Que sea público, porque el problema de la violencia al personal de salud... Al margen de los privados de libertad, ¿no? No, con los privados de salud. ¿Está suscrito por Uruguay eso? No, está suscrito por la Organización Mundial de la Salud y la OIT. Vale. 2003, después te doy los datos. Pero recomienda foros para tratar un problema que es muy complicado de la violencia al personal de la salud. Exacto. Hablando de protocolo, un ejemplo ya tuvimos en comunicación, quedamos de reunirnos. Nosotros hicimos un protocolo de 2003. ¿Nosotros quién? Nosotros la Comisión de Seguridad, la COMSEPAE. Fue la Cámara de Emergencia, la 1727, el Sindicato Médico, ACE, la Federación de Funcionarios de Salud Pública y la FUS. Hicimos un protocolo prehospitalario. ¿Por qué? Porque ¿qué significa prehospitalario? Toda la asistencia que está fuera del hospital. Bien. ¿Por qué hicimos esto? Porque, aparte de esa gráfica, es más grave, tanto nacional como internacional, los hechos de violencia. Todos estos integrantes, como él decía, es lo que precisamos, todos estos integrantes son parte de la persona que están implicadas. Y cuando nosotros hablamos de personal de salud, por más que venga el sindicato médico, nosotros trabajamos en equipo. Hablamos del médico, del enfermero e incluso del chofer. Exacto. Porque es un equipo de salud. Exacto. Que tiene que tener una... Entonces, creo que se logró un protocolo que puede ser perfectible. Y la invitación que hemos hecho es nuevamente los mismos integrantes que está incluso ACE, y quiero aclarar que trabajó el Ministerio del Interior muy intensamente, es más, es el que nunca faltó, y nos ayudó también el Ministerio de Trabajo. Acá tengo la fotito, esta cámara, fotito, que es un poco que explica por qué pasan estas cosas. Estos protocolos se... Porque de esos, ¿quiénes hay hoy? Nadie. Está, por eso digo, no veo a nadie en esa foto que esté hoy. No, Greco y Víctor que no pudieron venir. Sí. Pero el tema es que no lo tomamos como algo de una política nacional, que no importa quién estén en la dirección. Y es como que pasa a ser un protocolo del periodo anterior. Del periodo anterior. Nosotros desde el Sindicato Médico hace tiempo que decimos que esto tiene que ser política, independientemente de qué agrupación y qué grupo político. De repente capaz que las nuevas autoridades o no lo conocen, o algunos no lo conocen, bueno, la vamos a citar y la idea es hacer un protocolo. Y ese protocolo es un protocolo que hay en diferentes países. Acá hay un protocolo de atención primaria de los privados de libertad. ¿Pero eso dónde? Esto es en España. O sea, tenemos con qué agarrarnos. O sea, que hay algo para copiar incluso. Hay algo para copiar a nivel uruguayo. Entonces, eso también se presentó ahora en junio, se presentó en el Foro Interamericano de Entidades Médicas, que es Sudamérica, España, Portugal e Italia. Ahí estuvimos. Y a nivel internacional no tienen protocolos tampoco, tienen recomendaciones internacionales. E incluso o sea que este es un tema mundial. Ese protocolo que tenemos acá en Uruguay no lo tienen prehospitalario en Sudamérica. Mirá. Se formó una comisión ahora internacional, que incluso tenemos WhatsApp, no tenemos videoconferencia, vengo al programa, te voy a ver, después lo comentamos, y se está trabajando en eso porque Uruguay en prehospitalario está avanzado. Lo que tenemos que seguir es seguir avanzando y le sacamos el COMSEPA extrahospitalaria y le dejamos en A, del personal de asistencia, de todo el personal. Eso yo creo que es una pauta para seguir trabajando, que todos tengamos lo mismo que hacer. Como él decía, exacto, hay que hacerlo acá, en Artigas, en cualquier lugar, en público, en privado. Eso es lógico. Y, como decía, es la lógica del sentido común, que siempre a mí me han dicho, el menos común de los sentidos. Para que decir que esto es tan difícil, yo les cuento que la comisión esta trabajó con todos los que citamos y venía alguien, decía, mirá, yo no estoy en la comisión, vení, vamos a hablar. Tuvieron representante privado de libertad, la comisión de usuarios, mucha gente estuvo. ¿Saben cuánto estuvimos para hacer estas 4 hojitas? 1 año y medio. ¿Eso es Uruguay o en el mundo es así? En el mundo no hay nada.
Claro, por eso. O sea, estamos bien. Por lo menos no hay con qué compararnos. O sea, esa es la idea, no es que el mundo está mal, es difícil, porque acá tenemos que pensar que nosotros estamos viendo un paciente. A mí no me importa si es privado de libertad o es un infecto contagioso. Sí me importa que tengan los recursos, como decía él, no para le importa, atenderlo. pero a ver, doctor, no le importa, imagino yo, hasta el momento en que la ficha dice privado de libertad y por ahí está solo. No. A mí no me importa en el sentido que yo le tengo que dar la misma asistencia que cualquier otro paciente. Con unas medidas especiales, ya sea privado de libertad, sea preso porque una violencia doméstica o sea un infecto contagioso. Entiendo, pero cuando se trata de privación de libertad por haber cometido un delito, imagino que por más que usted y su juramento hipocrático lo van a llevar a salvarle la vida con la misma intensidad y profesionalismo que a otro, usted necesita la garantía de que esté en las custodias, claro, ¿o no? Yo preciso los recursos específicos para ese tipo de paciente. Y eso tiene que estar escrito, tiene que estar coordinado por la sociedad. Y en su no por el Ministerio del Interior solamente. Bien, pero ¿y en su trayectoria es la excepción que no cuente con esa custodia necesaria o es la regla? No, hay muchos casos. Yo no te puedo decir cuáles son los casos. Yo viví un caso en un hospital donde un privado no de libertad, alguien que a la prensa lo agarró un policía y le sacó... Un detenido, digamos. Un detenido. Le sacó el arma y por suerte el policía la pudo recuperar. ¿Había un solo policía? Había un solo policía. Pero ¿cuál es el tema? El tema es que en la sociedad, o sea, los compañeros enfermeros, los compañeros choferes, los médicos, los policías, todos tenemos que estar de acuerdo cuál es la mejor manera de atender a ese paciente sin que nosotros pongamos en riesgo nuestra vida y tampoco los otros pacientes. ¿Y eso cómo se hace? Con un protocolo que estén todos. Acá me dicen el protocolo de un hospital, el protocolo del Ministerio del Interior, el protocolo de acá. Está mal. Tiene que ser un solo protocolo. Nosotros a nivel internacional estamos buscando hacer un protocolo internacional e incluso leyes a nivel de Sudamérica. Es muy amplio, pero bueno, hay que tener una buena meta para llegar. Entonces lo que tenemos que hacer es reunirnos y tener un buen protocolo, porque hay cosas que de repente un actor lo sabe y otro no. De repente le pidieron una tomografía, lo trasladamos a otro lugar. No, pero si le pedimos una tomografía, estamos catalogando que este paciente como grave. Lo tengo que seguir observando. ¿Quién lo trasladó? Sí, el SAMI 105 determinó, no sé el caso, determinó que fuera a ese lugar. ¿Por qué? Por disponibilidad de tomógrafo, por lo que sea. No hay disponibilidad. Entonces, son muchos los factores. Yo generalmente no opino hasta no tener bien claro qué fue lo que pasó, porque hay cosas que a veces se nos pierden. Bien. Pero hay cosas claras. Si ese paciente era grave, tenía que quedar ahí. Un traslado secundario puede agravar su enfermedad. Entonces va mucho más allá. Va a lo que pasó acá, que no teníamos los recursos de continentación. ¿El ahí qué era? ¿Un asientito en un pasillo o en un cuarto acostado? En un consultorio de paredes de yeso que se usa tanto para un detenido como para un usuario común. Una espera, es un consultorio de espera. Que comparte con la sala de internación donde hay usuarios acostados en la sala de internación. Eso es inaceptable, igual que un infecto contagioso. Tiene que tener una habitación acorde a su patología, acorde a la situación. Un privado de libertad, yo tengo que tener, de repente, en un hospital que tenga tomógrafo o que tenga un bloque quirúrgico, tengo que determinar que tengo un lugar adecuado a esa persona. Hay protocolo y está todo escrito. Si yo al paciente... Pero entonces usted va más allá, porque hasta ahora lo que se maneja es visualizar un protocolo universal en el que, bueno, esté estipulado, como ya está en el protocolo del Ministerio del Interior o en el de algún centro puntual, esposas o, en el peor de los casos, alguno de sus miembros a un lugar fijo. Pero nadie habla de una sala de espera a prueba de balas, por ejemplo, que es lo que usted está de alguna manera planteando, algo más allá. Pasa que yo me baso en protocolos internacionales. No es lógico que si no estamos todos los actores con experiencia, no podemos llegar a algo. A nivel internacional se dice que el paciente tiene que estar con esposa. Sí. El médico le puede sacar a la esposa, pero el protocolo internacional les dice, si hay un policía y le sacaste a la esposa, tienen que haber dos. Y a su vez tiene que decir, tengo que tener cámaras, tengo que tener un botón de alarma del médico. Cámaras, claro. A ver, lo que pasa es que... Botón de alarma, qué importante, ¿no? Elementos que van sumando a la seguridad. Lo que pasa es que me da la sensación de que, usted disculpe, yo estoy sintiendo al joven y me hace un relato de una praxis brutal.
Y lo estoy sintiendo usted y me falta nada más que el cartel de organismo internacional. O sea, lo de usted está bárbaro, pero es absolutamente prospectivo, maravilloso. Necesitamos recursos que el país no tiene. Y lo que el joven está planteando es, ¿cómo hacemos para arreglar esto? Entonces, pero es tanto lo que requiere lo que plantea el doctor. No, yo lo que digo es que toda esta teoría internacional es bárbara. Y la Organización Mundial de la Salud... No, pero yo bajo esto. Bajarlo a tierra. A tierra, a nivel nacional. Ya hicimos el prehospitalario. Vamos a hacer el hospitalario. Por eso, además me parece que lo baja a tierra de una manera... Arrancamos con esto. Además me parece que hay una bajada a tierra cuando él dice, y que creo y considero que es el camino, que participen todos en el mismo. No que el Ministerio del Interior tenga uno, que la institución tenga otra, que un tercero que haga determinados análisis tenga otra. A mí me parece que lo que dice el doctor es muy coherente en el sentido que todos participen de la elaboración de un solo protocolo y no que por un lado esté el de la institución, por otro lado el de la policía, por otro lado... No, que sea uno solo y que sea universal. Me parece que es muy concreto. Solo tenía temor, y es sutil el planteo, de que no terminemos planteando una cosa hipermajestática, porque al final lo que él está planteando es una línea de sentido común. Y el doctor también, pero digo, vamos a lo concreto. Y sí, pero yo no entendí nada que no fuera concreto, por más que se agreguen otras cosas donde se suman otros temas como infecto contagioso. Y también preguntarse, bueno, puede haber el mejor de los protocolos, el más estudiado, profesionalizado y universal, pero si quien tiene a cargo la seguridad del privado de libertad juega Candy Crush, en el mismo momento, no, tampoco vamos lejos. No, pero ese es el punto de decir, bueno, ¿dónde estamos hoy? Hoy lo que falla es el sistema, y cuando decimos sistema le llamamos protocolo, falta de, o el error humano, porque si el día de mañana avanzamos en la profesionalización y siguen habiendo accidentes, porque es lo normal. Bueno, ahí capaz que sí estamos hablando del error humano como excepción, ¿no? Por eso son escenarios distintos. ¿Hoy dónde estamos? Hoy estamos en la nada, un poco todavía. Estamos en el desorden y al mismo tiempo hay algo que yo quiero hacer hincapié. Este problema de los privados de libertad o reconocimiento médico trasciende a los hospitales públicos. Es un problema del sistema sanitario uruguayo, porque usted puede ir a su prestador privado que gasta millones y se va a encontrar con un privado de libertad que muchas veces no tenga las custodias que tiene que tener. Claro. Y se va a ver una contradicción en decir, yo pago, pero ese señor también paga, porque ya sea por la ley del FONASA o ya sea porque... los privados de libertad, pero en tanto la categoría pero mientras tenga la categoría de privado de libertad, tiene que ajustarse a un protocolo de existir que sea superior a lo que paga por su salud, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bien, vamos a hacer la primera pausa. Hacemos la pregunta para Vero. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Victoria. Gracias. La pregunta de hoy con respecto a la fuga de los presos en hospitales es: ¿error humano o falla del sistema? Y nos pueden contar qué piensan enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción error humano y Boca 2 por la opción falla del sistema. También estamos esperando sus comentarios vía mail a estabocasmia@tele12.com o se pueden comunicar a través de nuestro Twitter @estabocasmia12 o en Facebook estabocasmia12. Estamos ya leyendo también algunos comentarios que en minutos van a salir en la pantalla con diferentes opiniones y contándonos también algunas situaciones puntuales que se han vivido de este tipo. Para eso tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, lo escriben y lo mandan al 1212. Te esperamos aquí para tus comentarios. Pausa y ya venimos.